camina así para perder grasa abdominal. Es simple. Seguro que quieres, como ves aquí en la imagen, marcar el abdomen. Y lo has intentado otras veces haciendo cardio, corriendo, incluso practicando deporte. ¿Qué pasa? Que has visto que has perdido peso, pero te has quedado con la misma barriguilla, con la misma grasa abdominal y el cuerpo no se ve como quieres. Sobre todo el abdomen no se ve como quieres. Menos volumen corporal total, sí, la ropa está más ancha, pero no se te ve el abdomen marcado, ¿vale? No tiene un cuerpo marcado como quieres realmente. Te voy a decir en este vídeo cuáles son los principales errores que estás cometiendo. Por cierto, por si no me conoces, soy Roberto Arjona, entrenador online, atleta híbrido con más de 10 años de experiencia en el sector y ayudando a decenas de personas a lograr un cuerpo fuerte, marcado, atlético y estético. Dicho esto, vas a salir de este vídeo sabiendo, punto 1, por qué no estás marcando el abdomen. Punto 2, cómo tienes que caminar para marcar el abdomen, y te lo voy a simplificar de forma muy simple. Y punto 3, otra opción y progresiones para cuando caminar de esta forma que te voy a comentar se te quede corto, porque te ocurrirá que siga avanzando y progresando. Así que dicho esto, vamos con el punto número 1. ¿Por qué no marcas el abdomen cuando haces trabajo de cardio? Muy sencillo, hay que tener en cuenta que si haces trabajo de cardio, ya sea correr, caminar, nadar, jugar al fútbol, lo que sea, normalmente cuando quieres perder grasa, que es lo que se solía hacer, que yo he cometido mucho también este fallo, directamente correr, ¿vale? Esto me ha pasado a mí muchas veces. Así, básicamente lo único que ocurre es que estás quemando masa muscular y no grasa. Me explico. Cuando tú quemas grasa, tienes que tener en cuenta que tienes que estar en una vía metabólica, que es, digamos, las diferentes formas que tiene el cuerpo de coger energía para la actividad que estás haciendo, que no sea muy intensa y pueda usar la grasa. ¿Qué ocurre? Que cuando tú estás corriendo o cuando tú estás haciendo alguna actividad intensa, por ejemplo, entrenar tu músculo, estás usando hidratos de carbono y no grasas, ¿vale? Que hay diferentes fuentes de energía en el cuerpo. Vale, perfecto, cuando estás entrenando tus músculos es entendible, pero cuando quieres perder grasa y haces cardio para perder grasa, si tú, además de usar esos hidratos de carbono para entrenar tus músculos, sigues potenciando esa fuente de energía que son de movimiento o ejercicio o actividades más intensas, ¿qué pasa? Que la energía que tenías para trabajar tu músculo, tiras de ella y tienes menos energía para trabajar tu músculo, y de forma contraproducente, puede que mejores tu resistencia, sí, puede que corras más rápido, sí o no, eso hay que ver hasta cierto punto porque te puedes sobreentrenar, pero lo que acaba pasando es que tienes menos energía para entrenar tu músculo y realmente en ese ejercicio no estás entrenando, no estás perdiendo grasa, estás entrenando tu resistencia cardiovascular y normalmente en zona 4, ¿vale? Básicamente lo que acaba pasando es que a lo mejor, bueno, pues está un poco más en forma a nivel de resistencia cardiovascular, cosa que podías haber hecho si enfocas el trabajo de cardio para perder barriguilla y perder grasa de otra forma, pero te estás viendo como no quieres, ¿vale? Porque la energía que tenías, que era, vamos a poner, 1 litro de energía para entrenar tu músculo, pues le quitas medio litro y ya solo te queda medio litro para entrenar tu músculo y el otro medio litro lo usas para correr. Por lo tanto, la fuente de energía de grasa no la está usando. Empieza a usar de forma burda, ¿vale? Grasas, hidrato de carbono, y luego ya cuando está en déficit de oxígeno, que ya ahí empieza ATP, etcétera, ¿vale? Ahí ya no estamos usando los hidratos de carbono como tal, ¿vale? Ahí se usan después lo que produce el efecto EPOC, ahí ya está el lactato, ATP, otra fuente de energía, pero son ejercicios muy cortos y muy intensos, ¿vale? Para que lo tenga un poquito en cuenta, a lo mejor un sprint, y cuando ya haces varias series, ya pasas de una fuente de energía a otra, ¿vale? Esta fuente de energía, que es la más alta, es muy limitada, ¿vale? O sea, eso es para esfuerzo máximo, ATP, fosfocreatina, lactato, el lactato está ahí un poco a caballo, ¿vale? Pero ATP y fosfocreatina, sobre todo en la parte más alta. Ya luego empieza a usar un poco lactato, que empieza a acumular lactato, que es cuando te sientes que corres muy rápido o cuando estás entrenando que te quema todo el músculo, ¿vale? Básicamente. Y luego ya empieza a usar los hidratos de carbono, ¿vale? La vía glucolítica, que se llama para entrenar o para la actividad que estés haciendo. Y luego ya después empieza a usar la oxidación de la grasa. Todo esto va en función de la intensidad. Si es una actividad muy intensa, se tira hacia arriba. Si es intensa, moderada, se tira parte central, por ejemplo, levantar pesas. Y si es en la actividad completa, ¿vale? A lo mejor en un esfuerzo máximo levantando pesas, tiras por la parte alta. Y luego después, si hay una actividad, pues, oye, directamente más liviana, que es lo que buscamos, tiramos de la oxidación de la grasa, que no es todo blanco o negro, en todo momento están todas las vías energéticas activas, ¿vale? Explicándotelo muy rápido, pero no nos interesa que el mayor porcentaje de la vía que esté activa
sea la que tira hidrato de carbono, ¿vale? Básicamente. No le interesa que sea esa. No interesa que sea una que esté entre un poquito de hidrato de carbono, pero sobre todo grasas, para que tengamos la mayor energía posible para entrenar la musculatura y recuperarla, ¿vale? Básicamente, que lo tengan en cuenta. Simplemente esto, ¿ok? Vale. Así que esto es el porqué, el motivo por el que cuando intentas hacer cardio para perder grasa, lo que haces es que pierdes músculo, porque básicamente está en déficit calórico también, se une al estar en déficit calórico y tener menos energía para entrenar tus músculos. ¿Qué pasa? Pues que todo aquello que no usa en el cuerpo lo pierdes. Eso es 100% así y estamos preparados para eso, ¿vale? Para ahorrar energía 100%. Así que se une el déficit calórico, que el cuerpo está comiendo del cuerpo, hablando mal y pronto, ¿vale? Y no estimula la musculatura lo suficiente como para decirle al cuerpo y mandarle la señal de, oye, el músculo es necesario, lo necesito. ¿Qué pasa? Que el cuerpo, obviamente, el músculo cuesta, 1 kilo de músculo, cuesta mucho más mantenerlo que 1 kilo de grasa a nivel de energía. Entonces el cuerpo, cuando está en déficit calórico, a no ser que tú le mandes la señal de que el músculo hay que mantenerlo, va a quitarte el músculo antes que la grasa. Todo esto se une ese cóctel molotov negativo, ¿vale? Para que directamente te pongas como no quieres. Menos volumen corporal, pero a nivel estético está más delgado, pero no más marcado y con menos grasa, ¿vale? Este es el error que comete y el por qué no quema grasa y lo que hace es adelgazar de músculos y de grasa. Y la grasa prácticamente no baja mucho, ¿ok? Este es el error que estás cometiendo, porque te estás metiendo una actividad muy intensa, ya sea corriendo, andando, lo que sea. Vale, no te preocupes. Ahora te voy a dar el número 2, el paso a paso, que es directamente de forma inconsciente, como yo empecé. Vale, por cierto, antes de nada, esto mismo es lo que aplico sobre los miembros del Team Gym Lifting. Digamos que en todos los vídeos de YouTube y en este, igual que todo, te doy los planos de una reforma de una casa, ¿vale? Ahora bien, ¿qué ocurre? Que en esa reforma de la casa puedes tener 1000 inconvenientes y los vas a tener, un pilar que no te esperabas que tuviera tal, cómo poner la estructura X, cómo tienes que echar esta pared abajo para que poner estos cables de tal manera. Pues eso, esa implementación es lo que hago sobre los mismos del Team Lifting, mi asesoría 1 a 1, que es como si, ya te digo, si intentas reformar tu casa, ¿vale? Te dan los planos y la reformas tú. Lo normal es que o eres un constructor general o si eres una persona normal como yo, oye, tienes que pedir ayuda porque si no sabes que la va a cagar y puede que tengas que llamar de urgencias porque la has cagado rápido, ¿vale? Pues sobre los miembros del Team Lifting lo que hago es implementar esto, ¿vale? Es como si yo soy el constructor que le voy construyendo e implementando esa reforma en base a lo que necesita, ¿vale? Mi asesoría 1 a 1 donde voy guiando paso a paso a las personas para que realmente se pongan fuertes, marcados, atléticos y estéticos. Personas ocupadas con poco tiempo, ¿vale? Entrenando de 2 a 4 días en semana, de 20 minutos a 1 hora, sin ser esclavo del gimnasio ni de dieta estricta. Si quieres saber más, aquí tienes mi enlace de WhatsApp. Te señalo abajo porque tengo aquí enlace de WhatsApp, no, disculpa. Aquí tiene un cuestionario, ¿vale? Para que me reserve una llamada de análisis. Y a través de esta llamada de análisis, ya me pondré en contacto contigo. Una vez que me rellene el cuestionario, te haré las preguntas correspondientes. Y oye, si pasa, nada, una micro prueba, que no es intensa, siempre, no es muy exigente, simplemente para ver que realmente no te hago perder el tiempo ni lo pierdo yo, ¿vale? Básicamente, que realmente esto es para ti. Pues accedemos a una llamada de análisis y ahí miro en detalle tu caso en concreto, lo veo en profundidad y si puedo ayudarte con todo esto, pues nada, te ofrezco directamente que trabajemos juntos en el Team Lifting. Vale, dicho esto, seguimos con el punto número 2. ¿Vale? Punto número 1, no uso ni la pizarra, ¿vale? Te lo he explicado aquí de forma visual. Punto número 2. Vamos ya con el paso a paso de cómo tienes que caminar, ¿vale? Y cómo tienes que hacer esa actividad que realmente como comencé yo cuando lo hice bien, porque yo también he cometido este fallo de correr para perder grasa. Claro, perdía peso, pero la barriga no estaba marcada, ¿vale? Estaba, bueno, con grasa, básicamente. Tú ya sabes cómo está eso. Ok, vale, ¿qué es lo que tienes que hacer? Primero andar, ¿vale? Tienes que andar en una intensidad baja. ¿Cómo sé que es una intensidad baja? Pues muy sencillo. Tienes que irte, por norma general, una persona de entre 30 y 40 años, que las pulsaciones no suban, y te estoy poniendo mucho, de 150, 155 pulsaciones por minuto. Una norma más simple, que puedas hablar, ¿vale? Mientras estás haciendo esta actividad. Ya está, que puedas hablar. Con esto me vale. De sobra. Suficiente. Con que pueda hablar, listo. Otra norma, en una escala del 1 al 10, ¿vale? Que te quede en torno a un 6, 7. Que no toques casi ni el 7. ¿Ok? ¿Qué
¿Qué pasa? Que oye, esto, si lo hace un día en semana, hace una actividad más intensa, de esto, pues yo que sé, juega al fútbol, al pádel, y una actividad un día en semana más intensa, no pasa nada. El problema es que normalmente, para que realmente marques tu cuerpo, lo óptimo es que lo hagas varios días en semana o que directamente un día en semana fuerte y luego al final de tu entrenamiento metas micro entrenamientos cardiovasculares, que esto es la opción número 3, no me voy a adelantar. Esto es con respecto a andar, ¿vale? A andar, practicar el deporte que sea, me da igual, pues puedes nadar muy suave si estás adaptado, puedes hacer lo que sea. Te digo que para comenzar, lo normal es que esto sea andando y no te sea ni mucho tiempo. El tiempo no me importa. El tiempo realmente no me importa por lo siguiente. Si tú mantienes esto, ¿vale? Si tú no estás adaptado a hacer nada de trabajo cardiovascular, a andar, ni a hacer ninguna actividad física más allá que entrenar, cuando estés andando más de 25 o 30 minutos, te va a pasar lo siguiente. Que ya a un ritmo, al ritmo que empezaste a andar, se te van a disparar las pulsaciones, o te va a costar hablar, o el carácter del esfuerzo va a ser más alto, ¿vale? Entonces el cuerpo se va a ir adaptando a esto. Pero tienes que darte con esto, ¿vale? Estas son las 3 claves. El tiempo no me importa, realmente no importa el tiempo. Puedo hacer una al día, puedo hacer 2 al día de 10 minutos, no me importa. O puedo hacer 2 a la semana, realmente el tiempo no importa. Lo que importa es aquí la intensidad. Si te recomiendo que no pases de 0 a 100, ¿vale? Es la única recomendación. Pero que esto, ¿vale? Puede aplicarlo dejando el coche más lejos, cogiendo escalera en vez de ascensor, haciendo la compra andando en vez de directamente con el coche. Hay diferentes formas de aplicarlo. Oye, que te apetece salir a andar directamente, a darte un paseo. Perfecto, oye, está fenomenal. Pero respetando esto, si es un día a la semana, te puedes saltar esto que te he dicho. Un día a la semana. Yo qué sé, vas a senderismo y un día te salta esto. No pasa nada. Si son 2, amigos, ya entra en el problema de que el músculo se va a perder y no va a perder grasa. Esto, ¿vale? Recomendación, acercarte a unos 10.000 pasos, más o menos. Al principio, si no haces paso ninguno, vamos a buscar 5.000. Si estás haciendo unos 5.000, vamos a buscar 7.000. Si haces 7.000, vamos a buscar 10.000, ¿vale? Al día, pero que tampoco es necesario que vayas de golpe a por los 10.000, ¿vale? Si ya eres una persona que está haciendo unos 6, 7.000 aproximadamente al día, ve por los 10.000. Si casi no haces pasos, ve por los 5.000. A lo mejor haces 2.000, 3.000 pasos al día, ve por los 5.000. Si haces unos 5.000, ve por los 7.500. ¿Vale? Que no tiene que ser nada drástico. Y no busques pasos de un día, porque a lo mejor un día pues andas más. Busca pasos de media de pasos a la semana. ¿Me explico? A ver, si un día haces 10.000 y otro día haces 1.000, la media no son 10.000, ¿vale? La media son 5.500. Es un ejemplo, ¿vale? Porque lo tengas en cuenta. Y directamente sube esa media. Respetando esto. Importante. Si tú respetas esto, no te va a pasar. ¿Por qué? Porque a nivel cardiovascular, al principio, manteniendo el mismo ritmo, va a llegar un punto en el que ya la intensidad se te va a disparar porque el cuerpo no está adaptado y esa vía que te he comentado de quemar grasa, directamente no va a poder activarla andando y se va a activar la vía, que es lo que me pasaba a mí al principio, la vía de los hidratos de carbono. Se te van a disparar un poquito las pulsaciones, te va a costar hablar y va a tener una sensación de esfuerzo más alta. Pues ahí ya paramos, ¿vale? Ahí directamente paramos. Si justo en ese punto es el máximo al que puedes aspirar. ¿Qué va a pasar? Que te va a poner en forma muy rápido. Y al principio iba a empezar andando, que yo directamente empecé andando para que me diera un poquito el sol, para ponerme moreno, simplemente porque si era una persona sedentaria, que lo único que hacía era, pues, sedentario que entrena pesa. Y de forma progresiva, pues bueno, justo hoy vengo de hacerme 30 kilómetros en 2 horas y media, ¿vale? En zona 2. ¿Vale? Con las pulsaciones por debajo de 155. Para que te haga un poquito una idea, ¿vale? Que he hecho en 3 años, ¿vale? De 2023 hasta 2026. Hay que tener en cuenta que esto tiene una progresión. Y es a lo que te voy a comentar en el punto 3. Es la progresión que vas a seguir en el punto 3, ¿vale? Directamente. Punto 3, ¿vale? Vamos ya con la progresión y diferentes opciones. Primero te voy a dejar la progresión y luego otras diferentes opciones porque, a ver, depende del tiempo que tengas, puede aplicar una opción o puede aplicar otra. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Recomendación. Mira, cuando llegue a una media de 10.000 pasos al día, y bastante es, yo me quedé un poquito menos. Yo a partir de los 8.000 pasos, ¿vale? A partir de los 8.000 pasos al día, ya empecé a correr. ¿Por qué? Porque 8.000 pasos aproximadamente son unos 8 kilómetros de media, 7 kilómetros y algo aproximadamente. Ya en este punto ya empecé a compaginar un poquito, correr con caminar, porque las pulsaciones me lo permitían, porque ya había creado una base aeróbica fuerte y, pues oye, si esos 8.000 pasos en vez de darlo en 1 hora, lo estoy dando en 30 minutos,
fenomenal. Y las pulsaciones se mantienen aquí, porque andando ya las pulsaciones están a lo mejor en 120. Perfecto, vamos para arriba. Venga, vamos a empezar a trotar un poquito. Teniendo en cuenta que las pulsaciones se quedan aquí. Perfecto, a lo mejor al principio supone que corras 5 minutos y te tires 15 minutos andando, corra otros 5 minutos, pero a lo mejor en vez de tardar 50 minutos o 45 minutos en hacer esos 8.000 pasos, pues has tardado, ¿qué te digo yo? 35 minutos, te va quitando 10 minutos. Vale, así que la primera progresión lógica es directamente pasar de manteniendo esto, de andar a correr en esos 8.000 pasos. Vale, una vez que ya el tiempo límite que tú tengas disponible para dar pasos, ¿vale? Siempre buscando tu caso particular y concreto. Si en estos 8.000 pasos, pues yo que sé, vamos a poner que tiene un ejemplo para hacer, no para entrenar, esto es aparte del entrenamiento. Pues tienes rachas de pues 30 minutos, ¿vale? A lo mejor 30 minutos, pues 3 días por semana, ¿vale? Para hacer esto. A lo mejor sábado, domingo y no sé, pues un día entre semana porque no es entrenar, ¿vale? Es porque sales fuera, te gusta dar una actividad por el campo, en el aire libre, ¿vale? Perfecto. Pues directamente, una vez que ya, y tarda ese tiempo en dar estos 8.000 pasos. Ejemplo hipotético. Ok, ¿qué ocurre? Cuando ya estos 8.000 pasos, en vez de darlos en 30 minutos, los das en 25, sí que estoy poniendo un ejemplo muy burdo, ¿vale? Pero para que lo tengas un poquito en cuenta. Esto lo das en 25, o en 15, o en 20, en menos tiempo. ¿Qué va a pasar? ¿Vale? Pues vamos a intentar aumentar los pasos. No aumentando el tiempo, mismo tiempo que al principio, que es el tiempo que tú tienes disponible, y empieza a aumentar los pasos. ¿Cómo? Corriendo. Y cada vez corriendo más rápido. Y al final llega un punto que en este tiempo, en vez de dar 8.000 pasos, pues a lo mejor da 12.000. Te estoy diciendo que este ejemplo es extremo con respecto al tiempo, ¿vale? Pero que lo tengan en cuenta. A lo mejor ya que nos hemos quedado en 30 minutos, nos vamos a quedar en 30 minutos. Ya no lo cambiamos. 12.000 pasos, por ejemplo. Y has pasado de 4.000 pasos, perdón, de 8.000 pasos a 12.000 pasos. Ya has metido 4.000 pasos más. ¿Qué quiere decir? Que estás quemando más calorías en el mismo tiempo, manteniendo las pulsaciones, la frecuencia cardíaca en este margen. De esta manera, el déficit calórico es progresivo, que sí, que el cuerpo genera adaptación, etcétera. Pero si tú, a medida que el cuerpo se va adaptando, va aumentando la velocidad, por eso es primero empezar andando y después empezar progresivamente a correr, va aumentando los pasos, ese déficit calórico se va manteniendo y va siendo cada vez mayor. Encima de esto, teniendo en cuenta que al hacer esto, va a estar cada vez más magro, va a tener menos grasa. Si haces tu entrenamiento de fuerza y de masa muscular funcional bien, va a tener más músculo, va a tener una mayor recuperación, por lo tanto, va a poder hacer entrenamiento en el mismo tiempo, estimular aún más, porque va a recuperar más en 3 series, va a recuperar mejor en entrenamiento. Entonces ya entra en un círculo virtuoso, en vez de un círculo vicioso que te lleva hacia abajo, un círculo virtuoso, un bucle virtuoso que te lleva hacia arriba. Y llega un punto en el que estás súper marcado, súper en forma y te acabas convirtiendo, como ha pasado a mí, prácticamente en un atleta híbrido, ¿vale? Que compagino la carrera con entrenar. En mi caso, corro martes, jueves, viernes y domingo, ¿vale? Directamente. Es la única actividad que hago, ¿vale? No ando prácticamente. Yo ya no ando. Yo estoy sentado o corriendo. Básicamente lo que antes era andar, ahora es correr, ¿vale? El resto del día es que no hago ni paso. El lunes voy a comprar. Es lo único que voy a comprar andando y tardo 10 minutos bajando y 10 minutos subiendo. Ya está. El resto del tiempo estoy o a lo mejor grabando un vídeo de pie, ¿vale? Es algo positivo, pero el resto del tiempo sentado, poniendo entrenamiento, editando vídeos, etcétera. Estudiando, formándome. Así que directamente va a llegar un punto en el que te ocurra esto, ¿vale? Ya te da una progresión. Otra opción que puedes hacer, si lo haces con tu deporte, ¿vale? Perfecto. Pues con tu deporte igual. Primero tienes en cuenta esto. Un día en semana le puedes dar más caña. Imagínate que juegas, yo que sé, al tenis o al pádel 3 días en semana. O 2 días en semana. Pues un día en semana mantienes. 2 días en semana mantienes esto. Y un día en semana, solo uno, te lo saltas. No pasa nada. Pero los otros 2 días en semana, mantén esto. E igual que ha pasado con la carrera, te va a pasar con el deporte. Progresivamente, paulatinamente, excepto el día en semana que te puedes saltar la intensidad como tú quieras, con unos paréntesis y unos márgenes, pero bueno, si estás en forma, como tú quieras. Los otros 2 días, lo único que va a hacer es de forma paulatina, trabajando esa frecuencia cardíaca y trabajando esa base aeróbica. Y, pues, no sé, si antes recorrerte en 1 hora de pádel
yo qué sé, 7.000, 6.000 metros, por ejemplo, no tengo ni mucha idea de esto, ¿vale? Del pádel, pero si antes me tiro de alguna forma, en una hora de pádel recorría 6.000 metros, ¿vale? Por ejemplo, sin que esto superara, la frecuencia cardíaca media superara esto, pues ahora en vez de 6.000 metros, a lo mejor hace 8.000 metros, ¿vale? Una forma de cuantificarlo, ¿vale? Para que lo tengan en cuenta. Se puede cuantificar de muchas otras formas. Pero vamos incrementando, no podemos hacer lo mismo. Igual que no podemos hacer lo mismo que el entrenamiento de fuerza, no podemos hacer lo mismo que el entrenamiento cardiovascular. No puede ser. Otra opción, ¿vale? De cómo progresar esto. Obviamente, la base de este vídeo es andando, pero al final, este puntito extra de cómo puedes extrapolarlo por si andar llega al punto que no te da tiempo, oye, prefieres también intercalarlo. Sí te recomiendo que al principio empecemos andando o solo con un día intenso, ¿vale? O complementando un día intenso con andar un poquito más durante el día. Vale, al final del entrenamiento, tú metes tus circuitos cardiovasculares, ¿vale? Aquí sí puedes jugarte un poquito más la intensidad, pero igual, los circuitos cardiovasculares, ¿vale? Empieza un día en semana, perfectamente lo puedes dedicar solo a un circuito cardiovascular intenso, ¿vale? Y los otros días en semana, circuitos cardiovasculares que la frecuencia cardíaca no pase de aquí. Directamente, a lo mejor empieza con 5 minutos y va aumentando el tiempo. Circuitos cardiovasculares de ejercicios sencillos, tipo burpee, tipo jumping jacks, tipo skipping, tipo mountain climber, ejercicios de este estilo, talón al glúteo, salta a la comba, con un impacto bajo, tiempo de trabajo y tiempo de descanso. 20 segundos de trabajo, me gusta trabajar con el sistema del minuto, ¿vale? 20 segundos de trabajo, 40 de descanso, luego 25, 35, 30, 15. ¿Cómo vamos regulando esto? Pues oye, que no pasemos de un 6, 7 de 10. Directamente. Que no tenemos este día a la semana de trabajo cardiovascular más intenso, ¿vale? Pues esa parte final del entrenamiento podemos permitirnos el lujo de, puntualmente, que en algunas vueltas al circuito, si hace un circuito de entre 5 y 15 minutos, pues oye, a lo mejor los últimos 3 minutos que te suba a 9 de 10 de intensidad, ¿vale? Esto lo puedes pautar. Recomendación, ¿cómo progresar esto? ¿Vale? Este circuito metabólico que tiene opción de no hacer un día fuerte y puntualmente en el circuito metabólico en algunos momentos pasarte a este 9 de 10, o tienes la opción de hacer un día fuerte de cardio, porque juegas el deporte, a un deporte, y el resto del circuito metabólico que haga en tu entrenamiento, que el esfuerzo percibido medio, obviamente el tiempo de trabajo va a estar un poquito más alto, el tiempo de descanso un poquito más bajo, pero que el esfuerzo medio se quede en una intensidad aproximadamente de 6, 7, de 10. Esta es la otra opción. Y otra opción más, pues que no hagas tu día de cardio y que puntualmente vayas metiendo algunos puntos por encima de 8 de esfuerzo, 9 de esfuerzo, por el estilo, ¿vale? Sin problema ninguno. Progresión para esto, pues yo empezaría un día en semana, 5 minutos, cambiamos rotulador, que este se ha quedado para arrastre, señores. Vale, empezamos. Pues un día en semana, 5 minutos, lo subimos. 2 días en semana, 5 minutos. Luego 3 días en semana, 5 minutos, al final del entrenamiento. Después pasamos un día en semana, 7 minutos y el resto 5. Luego 2 días en semana, 7 minutos y el resto 5, así de forma paulatina, hasta que, depende del tiempo que tengas, como máximo rellenes, pues, los 3 días en semana, 15 minutos, ¿vale? Teniendo en cuenta que estamos haciendo un trabajo cardio de fuerza minimalista, un entrenamiento minimalista anatómico progresivo, no solo un entrenamiento minimalista anatómico progresivo, es decir, que se basa en trabajar movimiento y no músculos para que realmente en poco tiempo estimules tu musculatura y no la actives, porque si la activas no la estimulas, no tiene nada que ver una cosa con la otra, o no te va a dar las ganancias que tú quieres, ¿ok? Así que básicamente cuando llegues a esos 15 minutos diarios, pues aquí ya puedes puntualizar, ¿vale? Y empezar a meter picos de intensidad un poquito más altos. Ya sea que haga este día de cardio más intenso o ya sea que no lo hagas. Si haces este día de cardio más intenso, esas pinceladas de entrenamiento cardiovascular que sean solo pinceladas, ¿vale? Para no pasarte de rosca. Si no haces este día de cardio intenso, antes de llegar a los 15 minutos, pues aproximadamente cuando ya llegue un día a 10 minutos, ¿vale? Puedes empezar a meter esa pincelada de cardio más intenso, que alguna vuelta al circuito, ¿vale? Por ejemplo, un circuito de jumping jacks, skipping y burpee, ¿vale? Uno que me gusta bastante. Pues a lo mejor das 3 vueltas, 30 segundos de trabajo, 30 segundos de descanso, y directamente la última vuelta, en vez de una intensidad 7 de 10, le hace una intensidad 8 o 9 de 10.
por ejemplo, ¿vale? Básicamente. Para esto, con respecto a la intensidad, ¿cómo podemos progresar? ¿Vale? Cuando te digo que no quiero que nos metamos en una intensidad hasta que llegamos a los 10 minutos, a los 15 minutos, 8, 9 de 10, ¿vale? Depende si hace el día de cardio o no. Ten en cuenta que hay muchas formas de progresar esto. No me quiero meter aquí de lleno porque si no, entonces ya te voy a abrir un poco el abanico, ¿vale? Pero no me quiero meter de lleno porque si no el vídeo duraría horas y días incluso. Que puedes hacer 20 segundos de trabajo, 40 segundos de descanso, o puedes hacer, ¿vale? 55 segundos de trabajo y 5 segundos de descanso. O los 15 minutos de trabajo cardiovascular a un ritmo moderado. O sea, hay 1000 opciones de hacer, ¿vale? Jugando con circuit training, jugando con diferentes opciones de trabajo cardiovascular, ¿vale? Tenlo en cuenta, que esto no solo es blanco o negro, siempre te he abierto aquí un poco los ojos, por ejemplo, a lo mejor estando en 30-30, como tienes que hacerlo, pero hay diferentes opciones de modularlo en función de si haces deporte, si no practicas deporte, de cuál es tu punto fuerte, punto débil, cuál es tu trabajo de resistencia cardiovascular de base. A lo mejor hay personas que hay que estar 15 minutos de trabajo, 45 de descanso, otras personas que pueden tirar a 40 segundos de trabajo, 20 segundos de descanso y se mantienen perfectamente en 6 de 10 o 7 de 10 porque tienen más base cardiovascular y mantienen un ejercicio de baja intensidad como los jumping jacks o como saltar la comba 45 segundos sin que se disparen las pulsaciones. Hay casos en los que no, ¿vale? Esto ya cada persona es un mundo, ¿vale? Pero aquí ya te he dado diferentes opciones. Primero, la base, andar. Sé que cuando andes va a llegar un punto en el que se te va a quedar corto. O si eres una persona que practica algo de deporte, el punto de solo andar se te queda corto. Y te he dado la opción 3 de cómo ir avanzando y progresando en base a las pulsaciones y a la intensidad para que queme grasa y no músculo y directamente vayas a lo seguro, empezando a correr de forma eficiente. Y correr practicando el deporte que hagas. Y otra opción, en caso de que hoy se te vaya mucho de tiempo, de cómo puedes empezar a incluir circuito metabólico, pese a que a lo mejor un día en semana para practicar deporte o haga una sesión de running o jugar al fútbol o al pádel o al tenis o arte marcial o lo que sea, cómo puedes empezar a incluir al final de tu entrenamiento circuito ultra corto, entre 5 y 15 minutos, que si haces un entrenamiento minimalista anatómico progresivo, simplemente con hacer alguna serie un poco compuesta, meter algún descanso más corto en la última serie de algún ejercicio, con esto, ¿vale? Para meter alguna técnica un poquito más avanzada, si tienes ya cierto nivel, tienes de sobra para meter 10 minutos de cardio al final, ¿vale? No te quita nada, simplemente hay que reestructurar ese tiempo de entrenamiento, no añadir más tiempo, sino reestructurarlo, ¿vale? Y llegado a este punto, dicho esto es lo que hago sobre los miembros del Team Lifting. Sí, ¿vale? Le pongo esta parte cardiovascular para que realmente sea como un plus a la hora de perder grasa en el abdomen, pero la base no es esto es un extra. La base realmente lo que hace que pierda grasa es un acelerador. La base ¿qué es lo que hace realmente que pierda grasa? El motor, esto es el turbo, ¿vale? O si se han jugado al juego de coches, es como cuando le metes la nitro al coche. Acelera un poquito, ¿vale? Pero si no hay un buen motor, por mucho nitro que le metas, puede que el motor reviente, ¿vale? Y de que sin coche, o si no tiene motor, la nitro no te lleva a ningún lado, ¿vale? Pues el motor es, como ya te he comentado aquí, entrenamiento minimalista anatómico progresivo y un sistema de construcción metabólica muscular, ¿vale? Que construya masa muscular eficiente, útil y funcional, que sea estética y que también aumente el metabolismo de manera que vaya quemando grasa y que cada caloría que coma y cada alimento que coma se te vaya al músculo y la grasa vaya fuera, para que cada vez te veas más marcado, más atlético, más estético y más en forma, ¿vale? Esto es la base sobre la que se sustenta todo y eso es lo que aplico realmente sobre los miembros del Team Lifting en mi asesoría 1 a 1. Como ya te he comentado, estos son los planos, ¿vale? De cómo tienes que reformar tu casa y cuando contrates realmente a el equipo de construcción, directamente es como si entrara al Team Lifting, ¿vale? Para que te hagan la casa, aunque en este caso tú tienes que trabajar, ¿vale? Básicamente, porque yo te doy la guía, pero tú eres el que ejecuta. Si tú no ejecutas, por mucha guía que yo te dé, esto no vale para nada, ¿vale? Que lo tengas en cuenta. Por lo tanto, te voy a dejar aquí abajo enlace, como ya te he comentado anteriormente, para que reserves una sesión 1 a 1 conmigo. Importante, solo gente seria y comprometida. Te he puesto el ejemplo de los planos y el equipo de construcción, con la única diferencia que hay aquí, que tú formas parte del equipo de construcción, ¿vale? Y si el equipo de construcción, tú formas parte de él, y una pieza no funciona, nada de esto funciona. Por eso quiero gente seria y comprometida. Te puedo dar las herramientas, te puedo adaptar todo a ti, te lo puedo hacer todo lo más fácil posible, sin que seas un esclavo del gimnasio, dedicando tan solo de 20 minutos a 40 minutos o 1 hora como máximo, de 2 a 4 días en semana, sin ser un esclavo de dieta estricta. Si eres una persona ocupada, con el tiempo justo, vale, pero ese mínimo tiempo hay que comprometerse con él y contigo mismo, ¿ok? Tenlo en cuenta. Si he dicho esto, espero verte dentro de la sesión, quiero ver el punto en el que está,
el punto al que quieres llegar, si realmente esto encaja contigo. Así que espero que te haya servido el vídeo, espero verte dentro de la sesión y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!